Josué Ramírez, pastor principal de la Iglesia Comunidad de Dios en la ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, una creciente iglesia en el modelo de Jesús que dirige junto a su esposa, la pastora Claudia Herrera. En poco tiempo han extendido la obra de Dios en México a través de 30 campus que han abierto en todo el país. Su fe y firmeza de carácter han inspirado a avanzar y crecer en medio de los ambientes más hostiles de México. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Josué Ramírez. Apoyándonos, muchas gracias por todo eso. Es algo tan valioso que no se puede mantener uno en pie si no es con la ayuda del cielo, por causa de la intercesión de los santos. Gracias por todo lo que han hecho en este tiempo a nuestro favor. Y alguien me decía, qué triste que hayan perdido a su hija. Yo le decía, no considero que la perdimos, nunca la perdimos realmente, porque perdido es no saber dónde está. Y nosotros sí sabemos dónde está. Nosotros sabemos con quién está. Nunca se perdió, no está perdida. Al contrario, fue hallada, ¿verdad? Independientemente de esto, pues tengo que confesar que la vida no ha sido la misma. Los enfoques han cambiado. Nos ha hecho pensar mucho en la eternidad. Nos ha hecho pensar mucho en las cosas pasajeras versus las eternas. Creo que nunca estamos más cerca de la realidad eterna que cuando estamos a punto de morir o cuando alguien muy cercano nuestro ha muerto. Es cuando comenzamos a considerar el rol de nuestra vida. Hacemos un pasaje de todo lo que hemos hecho para el reino de Dios, cuando sabemos que estamos próximos a ir con Él, o por cuando alguien cercano a nosotros se encuentra con el Señor. Sin embargo, esta debería de ser siempre la condición de nuestra vida, porque somos seres naturales con un espíritu que viene del cielo, y volveremos a Él, y todo lo que hagamos en esta tierra tendrá que ver con lo que vamos a dar cuentas un día allá en la presencia del Señor. Esa debería de ser nuestra condición más real en este paso en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que al recibir esta invitación y escuchar de qué se trataba, el pastor me hablaba acerca del precio de la expansión. Y la verdad que cuando hablamos de precio de la expansión del reino, no podemos pensar en el precio más alto, dejar de pensar en el precio más alto que se pagó, que fue el precio que pagó Jesús. Y cuando pensamos en eso, yo pienso que no deberíamos intentar construir, levantar y lograr expansión sin ese mismo sacrificio que Jesús hizo. No podemos evadirlo, es parte de esto, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo, la iglesia se hizo para disfrutar, pero no es lo único que deberíamos de hacer cuando la demanda nos exige un nivel mayor, ¿verdad? Entonces, cuando hay un precio, los precios siempre tienen un dolor también. Ningún precio es sin dolor. Entonces, cuando construimos el reino de Dios y pretendemos hacerlo sin dolor, estamos equivocados. No es posible. La expansión tiene un precio y el precio tiene dolor. Y cuando dejamos de sentir dolor como iglesia, es cuando nos detenemos. Cuando vivimos con indolencia, con falta de dolor por lo que sucede a nuestro alrededor, nos convertimos en una iglesia acomodada al sistema del cual nosotros queremos salir. Nos hacemos parte de él cuando vivimos sin dolor. Y es cuando ya no vemos por qué avanzar, predicar, tanto con la vida como con la palabra, porque no hay dolor. Y te voy a decir algo que ¿por qué te digo esto? Mi hija durante 6 años estuvo viviendo con 36 medicamentos diarios. 36 medicamentos. Y uno de esos medicamentos, algunos los tenía que tomar 3 veces al día, lo cual se multiplicaba por 2, por 3 veces. Entonces,
pastillas, era un cóctel de pastillas que se tenía que tomar, alrededor de 50, alrededor de una bola de pastillas, y todas las tomar al mismo tiempo, unas al despertar, otras antes de comer, otras después de comer, otras durante, otras. Llevaba una vida muy calendarizada en ese sentido. Y una de las cosas que le sucedió fue que el padecimiento la llevó a tomar ciertos medicamentos que le afectaron las vías nerviosas. Y al afectarle las vías nerviosas, ella dejó de tener sentido de dolor. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso porque pone en riesgo tu vida. Y si te das cuenta, la iglesia es un cuerpo. Y el peligro que yo vi en la vida de mi hija era inminente, y vivíamos como tomando medidas constantemente sobre eso, porque si le sucedía algo y no nos dábamos cuenta, podía morir de eso, porque no sentía. Un día le dio COVID, y como no tenía sentido de dolor, tenía dolor en algunas partes del cuerpo, pero algunas, sus terminaciones nerviosas estaban insensibles, y la insensibilidad produjo que le explotara un pulmón. Y como ella no sentía dolor, simplemente una noche a las 3 de la mañana nos tocó en el cuarto, como comúnmente lo hacía cuando se sentía mal, y dice: tengo tos y me siento muy débil. Pero cuando fuimos al baño nos dimos cuenta que el lavabo estaba lleno de sangre. Estaba vomitando toda la sangre que estaba expulsando del pulmón que le había explotado, solo que como no tenía dolor, de pronto fue demasiado tarde. Y tuvimos que llevarla inmediatamente a urgencias, y de urgencias las tuvimos que trasladar, y comenzó un proceso de un mes, de los cuales 18 días estuvo en coma. Y recordar eso para mí es muy difícil, porque yo aquí mismo les he contado y les he testificado de cómo Dios de manera milagrosa muchas veces salvó a nuestra hija, cómo salió del hospital de manera milagrosa. Pero esta vez fue diferente, y de esto les hablaré más el domingo, porque a veces tenemos que caminar con una fe herida. Tenemos que aprender a caminar sobre el dolor. Cuando tienes una pérdida, un engaño, una frustración, cuando tienes un dolor, tienes que saber cómo caminar, porque hay mucha gente, muchos ministerios y muchos pastores que se quedan clavados en la traición, en el momento de la pérdida, en el momento del dolor, y el dolor se vuelve tu prisión. Y nos quedamos con tantas preguntas y cuestionamientos que tiene el corazón. Pero uno de los peligros precisamente que tiene la iglesia es eso, dejar de sentir. Hace rato los pastores nos estaban hablando, y cuando ellos miden lo que está sucediendo en la congregación, y los pastores que están aquí lo saben, te das cuenta cuando la iglesia ya no tiene puesto el corazón. Quizá el ritual se lo sabe, el protocolo se lo sabe, sabe cómo debe conducirse, sabe cuándo levantar las manos, cuándo bajarlas, cuándo decir amén, pero el corazón hace rato se apagó. Y Jesús odiaba eso de los fariseos. Y a veces nos convertimos en una iglesia que deja de sentir, y lo vivimos por protocolo. Y cuando dejamos de sentir, ya no hay precio, porque la moneda de cambio con la cual Jesús compró nuestra salvación fue dolor en la cruz del Calvario. Y si nosotros dejamos de construir la iglesia sin dolor, corremos el riesgo de que eso, dejar de sentir, se mueran nuestras terminaciones nerviosas que ponen en alerta lo que puede suceder o no. La iglesia puede morir. Y quiero comenzar leyendo aquí Nehemías capítulo 17, capítulo 2,
versículo 17 al 20 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ok, voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile: esforcémonos, levantémonos y expandámonos. Ok, mira bien. Antiguamente las ciudades eran protegidas por murallas. Los reyes se aseguraban que sus ciudades fueran fortificadas e impenetrables por los enemigos. Hoy en día vivimos donde los accesos son por mar, aire, tierra, ¿verdad? Más bien hoy en día lo que se amuralla son las casas, no las ciudades, ¿verdad? Entonces, en este punto de la historia que hemos leído esta escritura, sucede que por causa de la indolencia del pueblo de Dios, el Señor entrega la ciudad a los enemigos. Y los muros entonces son derribados, la ciudad es quemada, el templo es devastado y el pueblo es llevado cautivo por los enemigos, ¿verdad? Pasa el tiempo y llega el momento en que a Esdras, el rey Ciro, que era el emperador del momento, le da permiso de regresar junto con más de 42,000 judíos para reconstruir el templo. Pero en este momento histórico que hemos leído, a Nehemías es a quien se le permite volver ahora a reedificar, pero los muros, ¿verdad? Y en medio de ataques y de difamaciones, estos hombres comienzan a trabajar y a construir los muros. Y leemos cómo Nehemías asigna por familias partes del muro y trechos y por distintas puertas el trabajo, porque se construía trecho, muro, puerta, ¿verdad? Y lo tenían que hacer vigilando con espada en mano. La Biblia dice que con una mano trabajaban con la cuchara el cemento y las piedras, y con la otra tenían que estar cuidando la espada. Pues era una tensión increíble la que tenían. Pero por eso mismo es sorprendente que en 52 días terminan de construir el muro. Y cuando eso ocurre, las naciones de alrededor del pueblo de Dios se dan cuenta que la mano de Dios estaba con ellos edificando los muros. Y la vergüenza del pueblo de Dios se convierte en gloria delante de esas naciones, ¿verdad? Pero escucha bien esto, porque todo lo que leemos en el Antiguo Testamento no es más que una sombra para nuestros tiempos. Y aquí el muro edificado está hablando de restauración para nuestros días. Habla del poder de Dios cuando un pueblo se compromete. Habla de la capacidad de Dios para poder asombrar a las naciones cuando ellos ven la obra que en el nombre de Jesús somos nosotros, el pueblo de Dios, capaces de hacer. Ahora, hoy en día no es un Nehemías solamente, somos cientos, somos miles de Nehemías. Y algo que yo encuentro en Nehemías es que Nehemías era un hombre inconforme con lo que veía en la ciudad. Y ese dolor de inconformidad lo llevó a esforzarse y lo llevó a más que solo quejarse por lo que estaba mirando y lo que estaba sucediendo. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios sigue buscando gente inconforme con dolor por lo que mira. Porque en su inconformidad, Nehemías dijo: no estemos más en oprobio. Porque la gente que vive conforme nunca va a orar por algo distinto. La gente que vive sin dolor por lo que ve
a su alrededor, nunca va a aceptar desafíos. Porque hasta que de verdad no te guste lo que mires, comenzarás a clamar, a orar, a trabajar y a poner manos a la obra. Hasta que no te duela eso. Pero yo estoy seguro que en este lugar Dios tiene un remanente de gente con una carga sobre Playa del Carmen, sobre su generación en este lugar. Y me llama la atención que Nehemías 3 dice que los grandes, di conmigo, los grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Los grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Porque mira, los grandes avivamientos, los grandes moveres de Dios que han construido grandes logros en la historia, siempre han nacido de la convicción y del compromiso. Siempre nacen de construir sobre el carácter. Siempre nacen de edificar en función de una visión. Y una visión siempre nace de una incomodidad, de un dolor. Una visión, te vas a dar cuenta que siempre nace del dolor de mirar una situación que necesita ser cambiada. Por ejemplo, no sé si te has fijado que cuando una madre, por ejemplo, pierde un hijo, se le muere un hijo de cáncer, generalmente esas madres son las que participan en las fundaciones de ayuda para niños con cáncer. Por causa de un dolor, de la pérdida de un hijo, de un dolor personal, ha habido hombres y mujeres que han llevado más allá ese dolor y con ese dolor han construido hospitales especiales, centros de ayuda. Pero a lo que voy es que esa visión que se materializó nació de un dolor, nació de un sentir, de tal manera que ya no les fue ajeno el dolor de las demás personas. Por eso es que, oye bien esto que te voy a decir, nadie puede construir nada si a esa persona le gustan las ruinas en las que vive. Nadie puede construir nada si no le molesta la condición que tiene alrededor. Hay algo que se tiene que sentir primero. Y tenemos que notar que a Nehemías le dolió la condición de su ciudad. De hecho, Nehemías lloró cuando se enteró cómo estaba la ciudad. Y de ahí nació una visión. Pero te voy a decir algo, Jerusalén no era su responsabilidad. Él no era el gobernante de Jerusalén, él no era el profeta de la nación, no. En aquel tiempo no había redes sociales, no había Facebook, Instagram para enterarse, no había noticieros. Entonces él va y pregunta cuál era el estado de su ciudad, Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, Sión. Y cuando escucha eso, siente tanto dolor al oír el estado y la condición de su ciudad, que de ahí nace una visión. Porque tú y yo nada podemos cambiar en nuestra iglesia y en nuestras ciudades si por aquello que queremos cambiar no sentimos dolor, no sentimos incomodidad. Y nota lo que pasó aquí, porque el mismo rey se da cuenta que su copero no era el mismo. ¿Por qué se da cuenta? Porque el dolor era tanto que el rostro se le demudó, se le cambió. Y probablemente el rey era el tipo de persona que uno pensaría que no le interesaría el estado del rostro de su sirviente, el estado emocional de un siervo. Pero quiero decirte, era tal el pesar emocional y espiritual que había en los hombros de Nehemías que fue notable delante del rey. Entonces el trabajo de expansión y construcción comenzó con el dolor de una carga. El dolor de una carga. Quizá tú no seas el alcalde de Playa del Carmen, quizá tú no seas pastor, tú no seas profeta, tú no seas apóstol, ok. Pero de pronto Dios comienza a inquietarte porque las cosas cambian en tu entorno, en tu iglesia, en tu grupo de casa, en tu ministerio. Y te voy a decir algo, escucha, la primera evidencia de que eres tú el que Dios puede y quiere usar es el dolor y la inconformidad que puedes tener porque las cosas cambian. Ese es un síntoma de que Dios está tratando contigo para usarte a ti.
Porque el problema de la mayoría de las personas es que no les duele mirar cómo están las cosas en lo espiritual. No sentimos nada si la obra de Dios crece o si está en ruinas, si la gente se salva o se pierde, si la iglesia avanza o se detiene. No sienten nada. Y lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios es no sentir nada. Escucha esto: lo mejor que le puede suceder a un hijo de Dios es poder tener sensibilidad. Lo peor es ser apático. ¿Yo qué te puedo decir? Mi hija murió de insensibilidad. Somos especialistas en evadir el dolor. La gente se droga para evadir el dolor. La gente se emborracha para evadir el dolor. La gente tiene sexo para evadir el dolor. Pero el dolor es parte de la vida. Y cuando nosotros vivimos mirando lo eterno, ni siquiera un dolor es desperdicio en la mano de Dios, porque de ello pueden hacer las mejores, más grandes visiones. El cambio, yo le decía al pastor: mire, ¿quién podría creer que necesita una casa hasta que el dolor de vivir debajo de un árbol, con frío, con calor, con el polvo, la incomodidad, el dolor de que le dé el sol, le nace la visión de soñar que podría tener una casa? Hasta que no siente dolor. La indolencia es el mal de nuestros tiempos. Queremos evadir el dolor. Yo mismo le estaba diciendo al pastor: ¿sabes qué? Yo creo que yo en esta área emocional vivo evadiendo el dolor. Pero de pronto, cuando el dolor la falta de dolor es intencional, es peligrosa. Estaba yo investigando sobre esto, y esa enfermedad se llama polineuropatía sensitivo-motora. Polineuropatía sensitivo-motora. Y esta enfermedad, como te decía, provoca que el sentido del tacto del afectado se adormezca. No hay un sentido de dolor, no hay sentido ni de placer al tacto, a una caricia. El sentido del tacto es nulo, porque esta enfermedad afecta las conexiones neurales de todos los nervios. Y de pronto, quien padece esta enfermedad no siente el sol y puede quemarse. No siente una caricia, no siente lo frío, no siente lo caliente. Es gente que se puede quemar y no sentir. Pero por el contrario, les pueden dar un beso y no sienten. Pero tampoco sienten una cortada en la piel. Y los médicos incluso reportan que esa gente se muere de tristeza, porque aún el dolor hay que saber sentirlo para que la vida tenga sentido. Y eso para mí fue muy interesante. Pero escucha esto: hay un espíritu que hace insensible a la iglesia. El espíritu de la indiferencia respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en lo espiritual, en lo moral. Ahora mira bien, el concepto bíblico del opuesto al amor no es el odio siquiera. En la Biblia, lo opuesto al amor es la indiferencia, es la apatía. Y tú te das cuenta, como te decía, que los fariseos hacían todo tipo de ritos, todo tipo de trabajos espirituales, los protocolos al dedillo, pero a Jesús le desagradaban de todas formas estos fariseos, porque lo que hacían, lo hacían sin poner el corazón, lo hacían sin sentir nada, lo hacían con indiferencia total, como un ritual a cumplir y nada más. Y yo he notado que lo primero que Dios hace para levantar a un líder, a una iglesia, a una generación apasionada, es despertar sus sentidos a una visión de cambio en el lugar. Y con Esdras regresan 42,000 personas a Jerusalén. Ahora, yo me imagino a esos judíos que ya tenían una vida estable en Persia. Algunos de ellos ya habían obtenido cierto nivel social, otros quizá ya habían comprado casas, estaban cómodos, si eran siervos como quiera, pero hacían negocios,
ciudadanos de segunda clase si tú quieres, pero con ciertas comodidades al fin y al cabo. A ese tipo de gente, a mucha gente de ellos, Dios tuvo que despertar su espíritu para que pudieran sentir el deseo de dejar sus comodidades allá en Persia y regresar a reconstruir su país. Entonces ellos de pronto entendieron que sus logros pasajeros no se podían comparar con la eterna obra de Dios de edificar los muros, la ciudad amada del Señor. Ahora, tampoco dudo que por ahí algún judío de pronto haya dicho: perdóname, Nehemías, pero yo estoy demasiado bien aquí en Susa, capital del imperio más grande del mundo. ¿Cómo voy a arriesgarlo todo y poner en peligro mi estatus, mi nivel socioeconómico? Perdóname, pero yo no puedo dar de mi comodidad. Yo no puedo cambiarme por un muro, dejar a mi familia, mi tiempo, mi carrera. El muro no es más importante que lo que he logrado, mi negocio, mi noviazgo, mi familia. Pero escucha lo que te voy a decir. Yo creo que este es el tiempo de usar los talentos, nuestras casas, nuestros dones, nuestra vida entera, para que el enfermo pueda ser sanado, para que el cautivo pueda ser desatado y para que los perdidos puedan ser salvados. Y es que hay quienes debemos entender de verdad que todo lo que Dios nos ha dado ha sido para que seamos un instrumento de salvación de miles para nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Para expandir el reino. Porque el día que te mueras no puedes llegar al cielo solo. No. La idea es que tu vida sea una piedra que construya el muro del sueño de Dios. Porque igual Nehemías no era el tipo de hombre que le toleraba pasividad a la gente. Por eso, no sé, pero quizá algunos no hemos podido ir un poco más allá porque quizá no tenemos urgencia en el corazón de mirar almas salvadas. Porque cuando tú tienes una real experiencia, oye bien, una real experiencia de salvación, tú quieres que todos sean salvos. Porque hasta los borrachos quisieran que hubiera más gente borracha, ¿a poco no? Ellos quieren que haya más alcohol. Los homosexuales quisieran que más hombres fueran homosexuales. Los vendedores de droga quisieran que todos fueran drogadictos. ¿Cómo será entonces, digo yo, que si de verdad soy salvo, no voy a querer que todos sean salvos? No voy a trabajar para que todos sean salvos. La única razón es porque o porque no conozco salvación, o porque caí en indiferencia, caí en apatía. Ahora, la apatía, la distracción y el adormecimiento pueden detener una gran obra eterna en esta ciudad. Y ese tipo de personas que siempre tienen un problema que resolver antes que atender la obra de Dios, lo vas a ver en ellos. Y a veces hasta en su forma física de conducirse en las cosas de Dios se evidencia. No sé aquí, pero yo los veo. Los ves en las reuniones y es el típico hermanito que pasa al altar, a la administración con un chicle en la boca. En lugar de decir amén, casi rumea. Es el tipo de gente que no les importa el grupo en casa, no les interesa cómo está la obra de Dios, no les interesa la condición, bueno, ni de su propia vida. Viven como fríos, indolentes, apáticos, no sienten nada. Y es que mira, hay una extraña raza de creyentes híbridos. ¿Cómo así? Sí, híbridos, porque viven entre el espíritu y la carne. Entre que les importa 2 cacahuates que la gente se vaya al infierno, pero luego dicen amén cuando se trata de que la gente acepte a Cristo. Y tú dices, ¿what? Y eso es bien peligroso, porque una vez que ese espíritu de apatía entra a tu corazón, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y no llevar una sola persona nueva en años y años.
Puedes ir 52 semanas al año al grupo de casa y nunca pararte con un solo amigo en los 52 semanas. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es una afectación en el espíritu, y la Biblia le llama espíritu de estupor. Y a Israel le sucedió algo muy parecido. Voy a leer esta parte de la escritura. Romanos 11:8 dice: y como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es el estupor? Simple. El diccionario dice que es la disminución de la capacidad de respuesta a los estímulos. Como les decía, es insensibilidad simplemente. El diccionario dice que es la disminución parcial o total de las funciones intelectuales acompañadas de indiferencia. ¿Qué es la pasividad? Es el adormecimiento de los sentidos, viene con torpeza. Y este versículo está hablando de gente que ya no siente, gente indiferente a su llamado, acostumbrada quizá a ir a la iglesia o a estar en un grupo de casa o a dirigir un ministerio, pero insensible a las cosas del espíritu. Gente que tienen ojos pero no tienen visión. Gente que tienen oídos pero no tienen revelación de la palabra. ¿Has conocido gente que recién acaba de salir de la prédica y le preguntas de qué se trató y te dice, pues no sé, estuvo bien buena, pero no recuerdo de qué se trató? O gente que viene al servicio, ¿verdad? Pero parece que viene solo a dormir. Pero ¿sabes que un día Dios le reclamó a Jonás cuando le dijo: ¿cómo es posible que te duelas de la sombra de una calabacera que porque se secó, y no te duelas por la vida de toda una ciudad de 120,000 que se van a perder si no les predicas? ¿No es eso indolencia, falta de dolor? Pero Nehemías no solamente era un convencido, Nehemías estaba comprometido. Porque mira esto, el convencimiento es algo que te sucede en la cabeza, en el cerebro, pero el compromiso te enciende el corazón. Te enciende el corazón. Y hay líderes que a veces trabajamos automáticamente con la cabeza, pero hace rato que quitamos el corazón. Hace rato que la pasión por las almas, por la obra de Dios, ya no está ardiendo en el corazón. Y lamentablemente eso provoca que entonces a veces estemos más preocupados que no nos quiten del líder, a preocuparnos que si la gente está siendo atendida, cuidada o arrebatada del infierno, la gente nueva. No sé si tú tienes un grupo en casa o has tenido un grupo en casa, pero hay gente que tienen los mismos 3 chiflados por los últimos 5 años en el grupo, y todavía dice: soy líder, soy líder. Yo digo: líder es el que multiplica. Líder es el que está vivo, creciendo, expandiendo. El Señor dijo que seríamos ríos de aguas vivas, no lagunas de aguas muertas, no lagunas de aguas estancadas. Y de pronto ese espíritu de insensibilidad, este espíritu de estupor, los ves en grupos de casa que tienen 2 o 3, 4 años y sin gente, sin discípulos. O están probablemente allí en la iglesia, pero no se involucran, no saben si la obra crece, si hay una bronca. O sea, ellos apenas si ellos y su alma la llevan el domingo a la iglesia. No los ves interesados. Hay un sueño, hay un estupor, hay una insensibilidad. Hay algo que está matando el cuerpo de Cristo. Y el pastor te predica con chile, con dulce, con manteca, con pan, con tortilla. Y te voy a decir, lamentablemente, mientras más viejo en el evangelio somos, más
veces prominentes a caer en este pecado. Yo no sé aquí, pero observa a la gente de más tiempo en la iglesia, son los que más te van a costar, pastor, que abran un grupo. Porque en lugar de hacernos más maduros, nos convertimos en más duros cuando este espíritu está en el corazón. El espíritu de estupor, de insensibilidad. Tú dices, es que el hermano ese tiene 20 años, desde que la iglesia se inauguró, él está ahí. Pues a veces son los que más vas a luchar. A veces la gente nueva viene dúctil, moldeable, viene como plastilina, lo que les digas, sensibles, abiertos. Hay que lanzar grupos, ya sé con quién se va a batallar. La gente que tiene una biblioteca aquí con 2 pies. No me mire feo. Alguien se lo tiene que decir. Grupos que sí crecen, pero en gordura solamente. Porque antes no había ni tiempo de cenar por la cantidad de gente que tenías que atender. Y ahora lo más importante que sucede en tu grupo es el refrigerio. Y terminamos con doble papada, 3 llantas Michelin, cachetes brillosos. Porque nos distrajimos. Entró el espíritu de estupor, el espíritu de adormecimiento. No puede haber expansión. Y mira lo que dice Jueces, exactamente Jueces 5, porque es un llamado de parte de Dios para despertar a su pueblo. Mira lo que dice: despierta, despierta, Débora. Y luego le vuelve a decir: despierta, despierta, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Aquí el Señor estaba convocando a su pueblo a la guerra y les decía: despiértense, levántense, organícense, hagan grupos, defiendan la ciudad, salgan por su ciudad. Porque cuando hay solo uno que se despierta del estupor, que se levanta del sueño, cuando hay uno solamente que se levanta, el espíritu de apatía comienza a quebrantarse en el resto del pueblo. Y a ti Dios te llamó para vivir despierto en el espíritu y para ser uno con Dios, de aquellos que pueden reconstruir lo que los dormidos no pueden construir. Y en este pasaje Débora se da cuenta que todos los hombres de guerra estaban dormidos. Los hombres de guerra estaban desconectados de la voluntad de Dios por un espíritu de estupor, de sueño. Así que oye esto: si tú y yo no estamos trabajando con la gente para salvación, lo más probable es que el enemigo te quiere como zombie espiritual. Mira este versículo 13. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Al leer este pasaje es clarísimo que Dios considera su pueblo aquellos que están despiertos en su propósito, aquellos que están activos en la obra. Y en Nehemías te das cuenta que hubo jefes importantes en el pueblo de Dios que no quisieron participar en la construcción de los muros. Jefes, ¿sabes quién eran los jefes? La gente mayor, no mayor en edad, mayor en nivel. Por eso te decía, pastor, de pronto con quien más batallamos no es con la gente nueva, es con la gente que sabe mucho, es con la gente que tiene más tiempo. Y no me mandaste decir esto, no sé si haya esto acá o no, pero como pasa en mi iglesia, pasa en todos lugares seguramente. Porque de pronto saben tanto que lo que quieren es solo predicar acá arriba, o que los pongas de líder de una red, porque están listos, están preparados, saben bastante. Y cuando el Señor los llama, lo primero que les dice: hey, despierten, 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 despierten.
defiendan la ciudad. Pero dice, los grandes no quisieron, los jefes se negaron, los más sabios, los poderosos del pueblo, ellos dijeron, no, eso no es para nosotros. Y se da una lista de nombres y jefes que sí despertaron al llamado del Señor. Aquí lo dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Todo se está escribiendo en un libro, ¿sabías? Todo lo que hacemos acá se está escribiendo en un libro allá, y un día, así como en el versículo 14 que acabo de leer, se va a pasar lista en el cielo de todos los logros, hazañas y gestas. Se van a mencionar galardones y se va a recordar la fe de hombres y mujeres como tú, que estuvieron dispuestos, despiertos a la voluntad de Dios. Porque mira bien, yo creo que hay entre nosotros que si se escribiera de nuevo la Biblia, yo creo que Dios podría escogerlos para relatar la conquista de Playa del Carmen. Ahora, imagina cómo se escuchará ese día cuando se dijera algo así como esto: de la gente de Puerto Aventura vinieron los radicados en Cancún, y vinieron los de Puebla, y junto con los de Playa del Carmen descendieron los de New Jersey y los de Friona, Texas, y todo lo que tenían vara de mando. ¡Wow! Que si tuviera que escribirse la Biblia de nuevo, allí estarían las hazañas de tu fe. Mira el versículo 15, dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Este que está escribiendo aquí es Dios relatando una historia, escribiendo un libro, hablando de aquellos que arrebataron almas al diablo en esta guerra contra el sistema. Imagínate este versículo traducido a esto: caudillos también de la gente de Playa del Carmen fueron con los de Cancún, y luego todos los de Puerto Aventuras y de Puebla se precipitaron a pie, cada uno en su ciudad, para conquistarla. ¡Wow! Escucha, un día estarás frente a un libro donde sabrás que las gestas y hazañas de tu fe, de aquello que lograste, Dios las escribió para recompensarte, no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que piensa en esto: tú estás aquí porque alguien un día se atrevió a pelear por ti. Alguien despertó y fue insistente contigo. Alguien te traía casi a macha a la iglesia. Te le escondías, pero ese alguien te llamaba, te buscaba, te perseguía, como dice el pastor. Alguien lo hizo por ti. Y ahora tenemos que hacer algo por alguien más. Tú estás aquí porque el primero que entregó sufrimiento, dolor, sangre, sufrimiento, fue Jesús por ti. Por eso estás aquí. Si Jesús hubiera venido a estar cómodo a la tierra, pues no viene. No viene. Porque de alguna manera lo que Jesús realmente lo que nos estaba enseñando es que la forma en que Él salva es a través del dolor que sentimos por nuestros amigos, parientes, vecinos, por la gente que vive sin Dios. Es por eso que necesitamos volver a sentir con el corazón de Dios. Y cuando lees este pasaje, te das cuenta que Dios encontró a gente que amaba tanto su plan eterno, que fue capaz de exponer su vida hasta la muerte, por defender a la gente que estaba dentro de los muros de sus ciudades. Así que quiero ir terminando con esto. Marcos 14:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo que está diciendo aquí es que Dios, siendo la palabra, siembra la palabra, pero Satanás trabaja para que no disipules, para que no emerja la semilla. Ahora escucha, tú ya eres salvo, ¿estás de acuerdo? Tú eres salvo. Y Satanás sabe que no te puede quitar la salvación. Satanás lo sabe. Tú eres salvo, amén. Punto. Entonces, como no te puede llevar al infierno porque ya eres salvo, entonces lo que él va a tratar de hacer es que se pierda tu pasión por las almas para que nadie más venga a Cristo a través de ti. Eso sí lo puede hacer. Versículo 17 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y el 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira todo lo que hace el enemigo para que no prediquemos, para que no nos multipliquemos, para que no nos expandamos en la semilla que Dios puso en nosotros. Todo lo que hace. Porque cuando permites que la ansiedad, el afán, el estrés, el cansancio ahogue la semilla, allí entra el espíritu de adormecimiento, allí entra el espíritu de estupor, de insensibilidad, de apatía. Y el enemigo te va a traer una serie de ahogadores de la semilla y te va a adormecer. Y cuando te adormeces, dejas de ver el reino, dejas de mirar a las almas y comienzas a ver tus problemas, tus broncas. Comienzas a mirar introspectivamente en lugar de mirar hacia adelante a la visión. Y es que mira, con cada creyente que no gane almas, voy a escuchar la misma historia siempre. Es que mi trabajo, es que el estrés, es que el negocio necesita más tiempo, es que el novio, la novia, es que mis broncas. Y déjame decirte que ese espíritu de estupor y de adormecimiento de tus sentidos espirituales es contagioso. Es contagioso. Y tú sabes esto que te voy a decir. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, y a veces hasta dentro de los mismos cristianos, es que ustedes están locos, trabajan tanto en las cosas de Dios, es que los diezmos son invento de los pastores, es que eso de la visión es pura trabajadera en tu iglesia? Aquí en mi iglesia somos 8 miembros si tú quieres, pero somos felices. Aquí no nos obligan a diezmar, aquí no nos obligan a traer gente, a trabajar por las almas. Aquí todo es voluntario. Dalai. Ok, bien. Pero el propósito de la salvación no es que estemos contentos. El propósito de la salvación no es para vivir reciclando amor para nosotros mismos. El propósito no es que la trompeta suene y esperar a que suba el carro de Elías y me vaya al cielo. El propósito por el cual seguimos vivos aquí después de seguir a Cristo es alcanzar nuestra ciudad para el Señor. Es que estoy cansado, pastor, es que eso es mucho trabajo, es que es demasiado. Pero igual debes saber que los que más se quejan son los que menos producen en el reino. Los que más se quejan son los más mañosos siempre. Están como los que más se quejan del diezmo, son los que no diezman. Los que diezman no tienen problema, por eso diezman. Y te vas a encontrar con un sinfín de pretextos, porque la gente deja de visión por las cosas más ridículas del mundo. Si no vas al discipulado, si no vas al grupo, si no vas a visitar a alguien, si no vas dime, si no vas a todos esos lados, ¿a dónde vas a ir? Ni modo que echarte unos tragos como antes, o a drogarte como antes, o al antro como antes, a perder el tiempo, a fornicar como antes.
Pues no, ¿verdad? ¿Sabes por qué hay tanta gente que cae en pecado en la iglesia cristiana? Por el aburrimiento y ociosidad en la que viven. Porque no están ocupados en la obra. Y si no, pregúntale a David, que por andar de ocioso, mientras que los demás se fueron a la guerra, él se topa con la stripper Betsabé, por no estar en lo que debía estar. Ahora, cuando Nehemías lo tratan de distraer con una invitación para matar la visión de reconstrucción, de expansión, él dice: no, yo no puedo ir a ninguna de sus invitaciones porque estoy demasiado ocupado en la obra de Dios, señores. Porque cuando estás ocupado en atender a la gente, en discipular gente, en formar gente, difícilmente el diablo te podrá tocar. Y quizá alguien diga: bueno, es que yo ya no tengo vida personal con esto de la trabajadera en la iglesia. Bueno, pues en la Biblia encuentro que se supone que debes llegar a tu casa desbaratado de cansancio, a tu casa de cansancio por trabajar en la obra. Tan cansado que ningún mal pensamiento tenga cabida, ni tiempo para pegar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentito, por favor? Terminamos. ¿Y qué tal si allí, puestos sobre nuestros pies, le cerramos nuestros ojos y le decimos un momento al Señor? De nuestro corazón, le digas: Dios, despiértame, despiértame, Señor. Porque si el Espíritu Santo no nos despierta, al sentir suyo, podemos quedar endurecidos a una costumbre religiosa. Pero ¿qué tal si hoy abrimos un poquito las manos, quizá las levantamos y le decimos: despiértame hoy, Señor. Despiértame a tus anhelos, despiértame a tus planes, despiértame a tus deseos. Dale luz a mi espíritu, sopla sobre mí otra vez. ¿Qué tal si le decimos esta noche: Espíritu Santo, no queremos engañarnos, deseamos que tú nos alumbres. Tú sabes si te estoy dando lo que debo entregarte o me estoy reservando cosas que son tuyas en mí. Pero hoy necesito volver a sentir, pero volver a sentir con la violencia de la fuerza del mar nuevamente, por tus deseos, por tu visión, por tus planes, por tus anhelos, Señor. Necesito atrapar otra vez el sentir de la pasión de tu corazón, mi Dios, hasta que se despierte nuevamente mis sentidos. Sacúdeme, Espíritu Santo, sacúdeme, hasta que despierte otra vez mi corazón, aún desesperado. Anhelo, ese anhelo que te hizo bajar del cielo para venir a la tierra y mirar la salvación por millares. A eso quiero despertar, Señor. A eso quiero despertar, Espíritu Santo. ¿Qué tal si le decimos: como despertaste el corazón de Débora, despierta el mío? Mientras una nación estaba distraída, como despertaste a Débora, despiértame a mí, despiértame. Mientras el ejército de valientes estaba bajo el espíritu de adormecimiento, de estupor, y ella fue despertada a la voz del Espíritu, necesito sentir la voz tuya otra vez en mí, que levante lo dormido en mí. ¿Qué tal si le decimos: despiértame como despertaste los sentidos de Esther cuando ella volvió a su llamado por la voz de Mardoqueo? Y por un momento te voy a pedir que mires tu grupo, si tienes grupo, mires tu iglesia. No puedes permitir que el espíritu de expansión y de conquista se duerma en ti. No puedes, no puedes, no debes. Puedes levantar tus manos y decirle: sopla vida otra vez, líbrame del estupor que a veces me ha distraído. ¿Qué tal si le dices: despierta mi corazón como despertaste a Débora, como despertaste a Nehemías?
como despertaste a Samuel en el templo, como despertaste a Adán a la vida por tu espíritu, como despertaste a los valientes detrás de Débora. Despierta mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos otra vez la vida de la visión que te hizo bajar del cielo. Sóplala sobre mi corazón, sóplala sobre mi corazón. Ven, despiértame y que otros puedan probar de tu vida, de la dulzura de tu gracia, de tu amor. Sopla sobre mis tinieblas. Alguien pudiera decir eso: sopla sobre mis tinieblas y trae un nuevo amanecer. Alguien le puede decir: despiértame, Dios, despiértame, despiértame, Espíritu Santo. Abre los ojos de mi corazón. Ven y trae un soplo sobre mí. No dejes morir tu llamado en mí. Dame tu aliento.